cada segundo, a 150 millones de kilómetros sobre nuestras cabezas, el Sol pierde 4 millones de toneladas de su masa y la transforma en energía. Una ínfima parte de esta energía calienta la superficie terrestre generando vientos, lluvias y enlaces de vida. La energía que utilizas para mover tu mano o que obtienes al quemar madera o petróleo procede en última instancia del Sol. Dominar la energía ha transformado el mundo, para bien, pero ahora nos damos cuenta de que nos estamos excediendo. En pocas décadas quemamos la energía que la naturaleza tardó millones de años en acumular, y no podemos seguir así. Cambiar el modelo energético es quizás el mayor desafío científico, político y social del siglo XXI. Hoy conoceremos a cerebros que buscan soluciones en la ciencia, pero antes veamos cuál es el alcance del problema. Analizar el reto energético es complicado porque intervienen factores técnicos, ambientales, económicos y políticos. Pero empecemos viendo algunos datos. Primero, de dónde obtenemos energía y en qué la utilizamos. Hay muchas diferencias entre regiones, pero por ejemplo en Europa, 1/3 procede del petróleo y se utiliza en transporte. Un 25% es gas natural que finaliza en industria y edificios, sea de manera directa o a través de la generación de electricidad. La mayoría del carbón se quema en centrales térmicas para producir energía eléctrica y el resto, la nuclear y las renovables, también se utilizan para generar electricidad. Entonces, el reto que tenemos es reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera que generan el cambio climático. ¿Cómo? Solo tenemos dos opciones: o reducimos el consumo o sustituimos la quema de combustibles fósiles por energías renovables. ¿Es eso realista? Veamos más datos. Respecto a reducir consumo, a nivel mundial la demanda energética no para de crecer. Pero fijémonos que esta tendencia no es uniforme. Ciertamente en Asia en los últimos 30 años la demanda de energía se ha más que triplicado. Pero en Estados Unidos no ha crecido tanto y en Europa incluso se ha estabilizado. Esto indica que en el futuro podría llegar un momento donde la demanda de energía se estabilizara, incluso disminuyera si fuéramos más eficientes energéticamente hablando. Pero esto va a tardar décadas. No podemos confiar en que la demanda energética disminuya. Respecto a la evolución de las fuentes no contaminantes, la nuclear alcanzó su pico de producción en los años 80, pero por seguridad y costes elevados se ha estancado. En cambio, la eólica, gracias a aumentar la altura de los molinos y el diámetro de las hélices, ha multiplicado por 15 su eficiencia en 20 años. La solar también es cada vez más competitiva y su costo no para de descender. El optimismo con las renovables está justificado y sin duda tendrán muchísimo más peso. Pero no son mágicas. Se necesita una apuesta política convencida por ellas. Pero viendo la demanda que deberían satisfacer, imposible. Con lo que tenemos ahora, no hay tiempo. Con la energía tenemos no un dilema, sino un trilema. Porque queremos que sea limpia, barata y abundante. Y nada de lo que tenemos ahora cumple, de momento, estos tres requisitos. ¿Está más o menos cerca la solución? Veamos qué opina nuestro primer cerebro. Un científico riguroso que analiza la situación sin presiones, ni intereses, ni ideología, solo con datos. Me llamo Juan José, soy físico de neutrinos de profesión. Una vez escribí un libro llamado El ecologista nuclear, que ha conseguido que algunos me consideren ecologista y otros pronuclear, lo cual parece una contradicción de términos, aunque yo defiendo que no necesariamente es el caso. Detrás nuestro tenemos una central térmica de ciclo combinado que emite mucho CO2, pero al mismo tiempo tiene una potencia que genera tanta electricidad a un precio tan bajo que, ostras, aquí está el dilema o trilema, ¿no? O sea, ¿cómo podemos sustituir esto por eólica o solar? ¿Crees que en el futuro sí, con la tecnología que tenemos o con algún desarrollo superior? En términos técnicos todavía estamos bastante atrasados. Sí queremos hacer una sustitución masiva. Es decir, para sustituir el 10% de la energía total, no solo podemos, sino que ya lo estamos haciendo. Para sustituir el 90% es muy complicado. Es muy complicado porque estas energías son más caras y técnicamente no son capaces de producir todavía ni la enorme cantidad de energía que se necesita ni la continuidad. Recuerda que la electricidad hay que producirla en el momento. O sea, no se puede almacenar, es muy difícil de almacenar. Entonces, cuando tú tienes energía, digamos, de tipo eólico, el día que el viento no sopla, necesitas enchufar una energía
de reserva, que son las centrales de ciclo combinado que tenemos aquí detrás. Lo que me estás diciendo es que en este trilema, si queremos ser menos contaminantes, por fuerza tiene que ser, por lo menos durante un tiempo, más cara. Correcto. Nosotros vivimos una sociedad que está basada en utilizar cantidades ingentes de energía, que es prácticamente gratis. Déjame ponerte un ejemplo muy sencillo. 1 litro de gasolina te cuesta €1, que es menos de lo que te cuesta una botella de agua mineral. Y ese litro de gasolina que te cuesta €1, el 80% son impuestos. O sea, nos hemos acostumbrado a una energía barata. Oye, dentro de las renovables, la eólica ha estado mejorando mucho en los últimos tiempos. La solar va mejorando, pero le queda un gran margen de mejora. ¿Esto es una gran oportunidad, el solar, que en algún momento despegará y dirás, ostras, aquí sí que podemos sacar mucha energía renovable, limpia? No nos olvidemos que la irradiación solar es muy grande. Es decir, nuestro problema con el sol tenemos mucho y hay muchísimas. Si tú te calculas la potencia solar que te llega, digamos, disponible, si fuéramos capaces de aprovecharla tendríamos energía disponible para unos cuantos planetas. Soy Ana y trabajo para tener un futuro bajo en carbono. Trabajo con energías renovables porque pienso que la generación energética debe ser sostenible, debe ser democrática y debe ser más social. Contribuir a la solución y ser parte de la solución. Cuando hablamos de energía solar, todos pensamos en placas fotovoltaicas, una tecnología que mejora constantemente y que ya es muy competitiva. Pero hay otra manera no tan conocida de aprovechar la energía del sol: las centrales solares, donde centenares de espejos reflejan la radiación hacia un mismo punto donde se concentra y transforma en electricidad. Además, en esta central ya están solucionando uno de los grandes problemas de las renovables. Están logrando almacenar energía a gran escala. Es impresionante ver los haces de luz proyectándose hacia la torre central, pero también lo es pensar que esta planta genera suficiente electricidad para abastecer a toda Sevilla. Es impresionante. ¿Cuántos espejos hay aquí? Aquí tienes 624 hidrostatos. Y el funcionamiento es que estos espejos reflejan la luz a ese punto que cada vez que intento acercar la mirada me deslumbra. Sí, los espejos reflejan la luz a un receptor, todos concentran su luz en el receptor donde hay un vapor, donde hay agua. Sí. Se convierte en vapor, se calienta y luego se turbina. En realidad lo que estás viendo a partir de ese receptor es como una central térmica normal, donde tienes un ciclo con una turbina de vapor, pero la caldera, en vez de tener una caldera de carbón, lo que tienes la sustituyes por estos espejos. Esta es nuestra caldera. Una de las limitaciones que a veces se habla de la solar es que es intermitente, que pasa también con la eólica a veces, ¿no? Por la noche no hay luz. ¿Eso cómo se soluciona? Lo que nosotros aquí producimos en primera instancia es calor en el receptor. Almacenar calor se hace eficientemente desde hace muchos años, es una manera bastante económica de almacenar energía. Entonces nosotros producimos calor durante el día, almacenamos calor para producir energía durante la noche o cuando nos adaptemos a la demanda. ¿Cómo almacenas calor? Igual lo tenéis muy claro vosotros, pero yo no sé cómo se almacena calor. Almacenamos calor en sales fundidas. Para ponerte un ejemplo, es como cuando estás haciendo espaguetis y le echas sal al agua, que aumenta la capacidad calorífica, está retrasando el punto de ebullición. Nosotros lo que hacemos es almacenar en un material que tiene un poder calorífico muy alto, con lo cual eres capaz de almacenar mucha energía en poco volumen. O sea, con sales que calentáis y se mantiene ese calor durante mucho tiempo y lo vas soltando a medida que se necesita. O sea, extraer energía sostenible del sol, ese es el futuro. Vamos a tener más del 50% en el 2040 de energía renovable instalada en el mundo. Ese es el futuro, el único futuro que tenemos. El avance de las renovables es esperanzador, pero nuestra necesidad energética es tan grande y creciente que la ciencia también busca opciones nuevas, diferentes, que puedan significar cambios radicales. Por ejemplo, en Cadarache, al sur de Francia, están poniendo en marcha una locura científica que podría proporcionar energía ilimitada y totalmente limpia. ¿Cómo? Pues imitando a las estrellas, haciendo en la Tierra lo mismo que hace el Sol. El proceso que lo permite se llama fusión nuclear y su principio es bastante sencillo. Imaginad que estas dos monedas de 50 céntimos sean átomos de hidrógeno. En ciertas circunstancias se pueden unir y formar una molécula de hidrógeno. Estarán más juntos, pero continuarán siendo átomos de hidrógeno. Las estrellas
como nuestro Sol, están formadas de átomos de hidrógeno. Pero lo que ocurre en su interior es que la fuerza de la gravedad es tan grande que sus núcleos pueden llegar a fusionarse hasta convertirse en un átomo de helio. Y cuando esto ocurre, la energía que se libera es masiva. El calor y la luz que nos llega del Sol se produce por la fusión de átomos de hidrógeno que se transforman en helio. Siendo aquí en la Tierra el hidrógeno tan abundante y el helio tan inocuo, ¿se podría reproducir a pequeña escala esta reacción, liberando una energía que podría ser materialmente interminable? Esto es lo que están intentando aquí en el ITER. Soy profesor universitario y toda mi vida me han interesado los temas relacionados con la energía. Cuando me pidieron que me embarcara en este proyecto y asumiera cierta responsabilidad, dije que no podía negarme, que tenía que hacer algo para ayudar en este proyecto. El mundo necesita cada vez más energía y una energía limpia. Veamos qué podemos hacer con las tecnologías de fusión. Cuando esté construido, el objetivo final del ITER todavía no es producir energía, ¿verdad? Sí que producirá energía, pero nosotros no la usaremos para generar electricidad. Ah, ok. Se trata de un centro de investigación. Así que más que una central eléctrica, es un experimento para demostrar que la fusión puede ser viable. Sí, exacto. Intentamos aprovechar lo que lleva sucediendo en el Sol y las estrellas durante miles de millones de años. La fusión de los núcleos de hidrógeno. En el Sol se produce por la enorme fuerza de la gravedad, por la masa del Sol. Aquí queremos demostrar que se pueden confinar los núcleos atómicos con magnetismo y forzarlos a fusionarse. Será la primera demostración de que, efectivamente, se puede producir energía de fusión sostenible con este tipo de tecnología. Esto será muy caro. Algunos dicen que a largo plazo las energías renovables estarán mucho más avanzadas. Pero, ¿y si no? ¿Qué hacemos? Sería un desastre. Porque si se agotan los combustibles fósiles, si quemamos demasiado petróleo y carbón y gas y estropeamos la atmósfera de la Tierra, estaremos perdidos. Es un sistema de precaución en cualquier caso. Por eso, creo que tenemos que demostrar si la fusión está disponible o no. Si lo está, ayudará al mundo a decidir si seguimos adelante o si simplemente confiamos en las energías renovables. Mencionas que este es un proyecto internacional. Sí. En el que participan muchísimos países. 35 países están involucrados ahora. ¿Sería quizás el proyecto científico con mayor participación internacional que jamás se haya hecho? Sí. Ningún país en solitario podría desarrollar una instalación como esta y tener todos los recursos científicos, humanos, técnicos, industriales o financieros para lograrlo en una escala de tiempo razonable. ¿Y cómo funciona el ITER? Para empezar, se necesita una cámara de vacío con forma de donut, el tokamak, donde se inyectan apenas 2 gramos de hidrógeno. Este gas es acelerado mediante corrientes eléctricas y campos magnéticos tan poderosos que los núcleos de los átomos de hidrógeno se separan de los electrones y se transforman en un plasma que se va calentando hasta los 150 millones de grados necesarios para alcanzar la fusión de núcleos. En esta fusión se generan átomos de helio y una brutal cantidad de energía que se utiliza para calentar agua, hacer girar una turbina y producir electricidad. No debemos confundir la energía de fusión con la fisión que ocurre en las centrales nucleares de uranio o plutonio radiactivos. Nada que ver. La fusión sería una fuente completamente limpia y segura. Pero vayamos sobre el terreno, hasta el lugar donde se está construyendo el tokamak. Estar en la sala de control cuando se consiga en el ITER la primera producción de energía nuclear realmente sería la justificación del trabajo de mi vida. Yo estuve en la sala de control de JET cuando se consiguió la primera vez la fusión nuclear en la Tierra y sería un buen colofón empezar el doctorado con eso y acabar la vida profesional con el mayor avance que se haya conseguido hasta entonces. No tengo ninguna duda de que lo vamos a conseguir.
Esto es donde va a estar el tokamak y espera aquí, tú quédate aquí. ¿Sí? Yo voy para acá. Mira, donde yo voy a estar, aquí, el gas va a estar, el plasma, a 300 millones de grados. Y donde estás tú van a estar las bobinas que crean este plasma, que están a 3 o 4 grados Kelvin, que es menos 369 grados. Entonces, desde allí hasta aquí se pasa de 10 veces más caliente que el Sol a la temperatura más baja del universo. ¿Solo en esta distancia? Solo en esa distancia. ¿Y el aislante? Pues el aislante es el campo magnético, de esos 300 millones de grados, el campo magnético nos da prácticamente todo, y luego del borde de donde acaba el campo magnético, que hay una temperatura como de 10.000 grados hasta los menos 300 grados, se consigue a través de plantas criogénicas. Se enfrían las bobinas. O sea, lo que me estás diciendo es espectacular. El campo magnético es un aislante muy bueno. Wow, o sea, y donde estás tú es donde habrá fusión nuclear. Aquí mismo, aquí exactamente. Ostras, aquí, o sea, aquí mismo es donde habrá la... O sea, en todo este espacio donde habrá la fusión nuclear. No, la fusión nuclear, la zona más caliente estará más o menos aquí y habrá 2 metros para este lado y 2 metros para aquel lado. En este volumen de aquí, ese 1.000.000 de litros, es donde se producirán los 500 megavatios de fusión nuclear. Aquí, justo aquí encima, unos cuantos metros. ¿Y me prometes que esto no puede explotar? No puede explotar. El ITER es alucinante, pero también tiene inconvenientes. Construirlo es muy caro, muy difícil, lentísimo y no hay garantías de éxito. Algunos críticos dudan que merezca la pena, pero si se lograra, sería una revolución sin precedentes. Un macroproyecto de estas características, con tantos años necesarios para construir, con tanto dinero, es casi como enviar un hombre a la luna, ¿no? En los 60. A nivel de digamos, desarrollo tecnológico y técnico es equiparable al proyecto Apolo. Lo que pasa es que aquí añades la dificultad de gestión de un proyecto por 35 unidades gubernamentales, que el proyecto Apolo lo pagaba uno y lo gestionaba uno. Sí, pero el símil con el Apolo es importante, sí, porque es que la gente al final entiende que valió la pena para pisar la luna. Y esto valdrá la pena para probar que una nueva fuente prácticamente ilimitada de energía es posible. Claro, además lo que yo pienso que si esto demuestra que efectivamente la fusión nuclear es la manera de producir la energía y que funciona, tendremos una situación que la gente verá la energía como nosotros ahora vemos la sal. En la Edad Media hubo guerras por sal. Hoy en día la sal la usas, pero nadie se va a matar por una mina de sal. Mientras que en el siglo XI la gente mataba por una guerra de sal, por una mina de sal. Entonces, ese tipo yo creo que puede cambiar el mundo como lo concebimos. La energía puede pasar a ser una cosa que uno necesita, pero no es un problema, no es una fuente de conflicto. No, realmente tiene un potencial transformador enorme. La ciencia y la tecnología son nuestras mejores armas para afrontar el reto energético, pero insuficientes sin un esfuerzo político y social. Yo, una cosa que me preocupa es que detecto que hay cierta fe en la sociedad en que la ciencia llega un momento que me lo resuelva todo. Es decir, parece que hay un problema con el cambio climático, no entendemos, las renovables no me llegan, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, va a haber aquí un nuevo desarrollo y ya está, problema resuelto. ¿Y no? Yo no creo que haya que contar con eso. Como sociedad creo que estamos obligados a no contar con eso. Si llega, bienvenido sea. Yo sí tengo una tendencia tecno-optimista, la reconozco. También miras un poco la perspectiva histórica, cómo ha cambiado el mundo, cómo ha mejorado la ciencia, aspectos como la salud. Y dices, ostras, es que no hay otra. O sea, yo también por construcción y por oficio y por vocación soy tecno-optimista, pero los científicos no somos los dueños de la naturaleza. Hacemos lo que podemos, primero por entenderla y luego por manejar aquellos elementos que entendemos a nuestro beneficio. Entonces, la energía de fusión, la producción masiva, de electricidad a partir de la fusión puede llegar, pero puede llegar en 10 años, 10 años estoy seguro de que no, pero puede llegar en 20 o puede llegar en 200. Claro, es que en el futuro, dentro de 200 o 300 años, mirarán al pasado, a nuestra época, y dirán, el siglo XX y XXI fue la era de los combustibles fósiles. Claro, nos podrán recordar de dos maneras. O como los bárbaros que quemaron todo el petróleo hasta dejar un cambio climático que causó efectos muy negativos en el planeta, o como seres inteligentes que se dieron cuenta del problema y supieron parar a tiempo. Sí, yo creo que es posible que nos recuerden de las dos maneras. ¿Ah, sí? Que nos recuerden como una sociedad ávida de energía
que causó grandes desastres en el planeta. De hecho, creo que es obvio que ya los hemos causado. Claro, es que ya hemos sido bárbaros. Que ya hemos sido bastante bárbaros, que ya hemos tenido impactos importantes sobre la ecología del planeta, pero quizá, y esa es mi esperanza, también nos recuerden como gente que en su momento supo remediar, al menos aceptablemente, parte del problema que se habían causado. Necesitas una concienciación muy grande que viene de muchos factores. Viene de factores educativos. Ciertamente nuestros hijos ven el cambio climático como un problema mucho más grande del que lo veían nuestros abuelos, y por tanto ellos van a estar más concienciados y van a ser más sensibles a hacer esfuerzos, y también viene de los incentivos externos. Lógicamente, si tú quieres que la gente en Valencia y en Barcelona, donde hace muy buen tiempo, vaya en bicicleta, tienes que hacer que eso sea facilísimo, y tienes que hacer que ir en coche sea dificilísimo. Hombre, pero ¿qué político se atreve a hacer eso? Trilema, tenemos la pata del político. El político que se atreve a hacer eso está empezando a contribuir seriamente a está sacrificando su reelección. Claro, eso es, o no. Si hay un cambio social, si consigue transmitir ese mensaje, si en un momento dado maduramos lo suficiente, a lo mejor está asegurando su reelección. Pero date cuenta que nada es gratis. Nada es gratis, y todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. Es muy cómodo usar la calefacción o el aire acondicionado, pero quizás no hace falta ir por casa en manga corta en invierno y abrigarnos en la oficina en verano. O la barbaridad que hacemos con los coches. Hay que replantearnos las cosas. Volvamos a los datos, a ver qué más nos dicen. Y si miramos responsabilidad, ¿qué países deben esforzarse más? Si miramos emisiones totales, es cierto que China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón contaminan bastante más que todo el resto del mundo juntos. Pero el análisis por países no es del todo justo, porque si analizamos emisiones por cápita, vemos que los ciudadanos estadounidenses emiten 17 toneladas de CO2 per cápita. Australia 16, Rusia 12, Alemania 9, Reino Unido 7, China 7, que por su volumen sí es muy considerable, España 6, India 2... Si a esto le sumamos las emisiones históricas de Estados Unidos y Europa, y la gran injusticia de que los países que más sufrirán las consecuencias del cambio climático son los que están en vías de desarrollo, está claro quién tiene la obligación de actuar. Y ya empieza a haber avances. Estamos viendo imágenes de la cumbre de París sobre el cambio climático en la que 195 países llegaron a un acuerdo histórico. Veamos si lo cumplen para intentar limitar los gases de efecto invernadero. Nuestro último cerebro del programa es una de las artífices del Acuerdo de París, la máxima autoridad de las Naciones Unidas en políticas sobre el cambio climático. Nos vamos a Alemania. Pensemos que durante el siglo XX hemos estado quemando cantidades enormes de carbón, de petróleo, que nos han ido muy bien. Energía barata, mejorado el estado de bienestar, gran desarrollo. Pero en los años 70 los científicos empezaron a advertir que esto liberaba mucho CO2 a la atmósfera, aumentaba el efecto invernadero y podía provocar un calentamiento global de consecuencias imprevisibles. Poco a poco el riesgo se fue confirmando y las Naciones Unidas crearon unas cumbres climáticas anuales para hacer de mediadores entre políticos y científicos. Estos encuentros no resultaron para nada satisfactorios, incluso hubo un sonado fracaso en Copenhague 2009. Hasta diciembre de 2015, que sí que ha habido un avance, para muchos insuficiente, pero que sí que marca el primer gran acuerdo de reducción de emisiones, no vinculantes, pero de reducción de emisiones global. Y por eso estamos en Bonn, en la sede de las Naciones Unidas, para conocer a una de las máximas responsables de este acuerdo histórico, la costarricense Cristiana Figueres. Yo soy Cristiana Figueres, de origen catalán, y mi sueño es un mundo estable y seguro para nuestros hijos y para las generaciones futuras. ¿Le gusta el fútbol? Me gusta, pero no entiendo absolutamente nada de fútbol. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque con la lucha contra el cambio climático a veces nos da la sensación de que estábamos perdiendo 5-0. Y han marcado 10-0. Y han marcado un gol con el Acuerdo de París. Pero todavía vamos perdiendo 10-1. Sí, es cierto. Además, que eso tiene un impacto que se va acumulando. Cada minuto, cada día, cada semana que nos atrasamos en bajar las emisiones, hay impactos que se van acumulando ahí con nuestra jefa, que es la atmósfera, que es la única jefa que tenemos aquí. Es la que manda. Es la que manda. Y ella nos avisa que todos estos efectos se van acumulando, ¿verdad? Entonces, yo veo sinceramente el Acuerdo de París como una buena y fuerte carta de intención
pero que todavía no ha tenido su efecto en la realidad. Y que ahora lo que tenemos que hacer es redoblar los esfuerzos por implementar lo que hemos prometido para poder llevar esto a la realidad. Claro, la escucho y con muchas otras personas sentimos como que si nos cuentan que esto del cambio climático es realmente tan drástico, quizás se necesita algo más radical. O sea, es radical en la aceleración de la tecnología de fijo. Claro. Aquí vamos a tener un futuro maravilloso, en donde estos edificios que tenemos ahora, que consumen energía, a los cuales les estamos proveyendo de energía a través de cables eléctricos, o sea, yo no he visto nada más anticuado que un cable eléctrico, ¿qué es esa barbaridad? Todos estos edificios, mire la cantidad de superficie que tenemos, cada una de estas superficies debería de estar generando electricidad. El optimismo es importante porque es motivador, pero es verdad que en psicología se habla del optimismo no realista, del unrealistic optimism, a veces puede generar frustración o incluso fracaso. O sea, A mí que no me hablen de optimismo que no es realista, ¿ok? Yo heredé este proceso en el año 2010, después de Copenhague, en donde el humor del mundo frente al cambio climático era completamente desastroso. Estaba en el cesto de la basura. Y yo empecé aquí a darle vuelta a esta cosa y a decir, no, un momentito, aquí optimismo, ¿verdad? Porque dígame usted, ¿cuál victoria hemos logrado sin optimismo? No se puede. Pero dependemos tanto de los combustibles fósiles y la demanda energética a nivel mundial no deja de crecer, que da una sensación de no ves por dónde puede haber este cambio, aún en una rapidez suficiente como para frenar de una manera. Sí, la rapidez es lo que a mí me preocupa. Yo siento aquí una impaciencia, mensaje que me manda mi jefa ahí arriba, de que aquí se nos están pasando los minutos. Si no tenemos un cambio radical en los próximos 5 años, aquí vamos a tener un sufrimiento humano que es inaceptable y que peligrosamente amenaza con un mundo en el cual siempre vamos a tener pobreza. Eso es inaceptable. Eso es un escenario inaceptable. El pensar que podemos seguir durante este siglo con los grados de pobreza que hemos tenido en el siglo pasado y que se podrían poner peor en este siglo es inaceptable. Claro. Es que es tan injusto. Es que hay un imperativo moral. Es un tema difícil, duro, que podría traer consigo mucho sufrimiento. El cambio climático amenaza a todo el planeta, pero los primeros en sufrir las consecuencias serán los países pobres. El esfuerzo debe ser global. Cambiar de modelo energético es una obligación, un reto que requerirá voluntad política, compromiso ciudadano y, sobre todo, un uso inteligente de la ciencia y la tecnología. Pero ¿qué político se atreve a hacer eso? Trilema. Tenemos la pata del político. El político que se atreve a hacer eso está empezando a contribuir seriamente a está sacrificando su reelección. Claro, eso es, o no. Si hay un cambio social, si consigue transmitir ese mensaje, si en un momento dado maduramos lo suficiente, a lo mejor está asegurando su reelección. Pero date cuenta que nada es gratis. Nada es gratis, y todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. Es muy cómodo usar la calefacción o el aire acondicionado, pero quizás no hace falta ir por casa en manga corta en invierno y abrigarnos en la oficina en verano. O la barbaridad que hacemos con los coches. Hay que replantearnos las cosas. Volvamos a los datos, a ver qué más nos dicen. Y si miramos responsabilidad, ¿qué países deben esforzarse más? Si miramos emisiones totales, es cierto que China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón contaminan bastante más que todo el resto del mundo juntos. Pero el análisis por países no es del todo justo, porque si analizamos emisiones por cápita, vemos que los ciudadanos estadounidenses emiten 17 toneladas de CO2 per cápita. Australia 16, Rusia 12, Alemania 9, Reino Unido 7, China 7, que por su volumen sí es muy considerable, España 6, India 2... Si a esto le sumamos las emisiones históricas de Estados Unidos y Europa
y la gran injusticia de que los países que más sufrirán las consecuencias del cambio climático son los que están en vías de desarrollo, está claro quién tiene la obligación de actuar. Y ya empieza a haber avances. Estamos viendo imágenes de la cumbre de París sobre el cambio climático en la que 195 países llegaron a un acuerdo histórico. Veamos si lo cumplen para intentar limitar los gases de efecto invernadero. Nuestro último cerebro del programa es una de las artífices del Acuerdo de París, la máxima autoridad de las Naciones Unidas en políticas sobre el cambio climático. Nos vamos a Alemania. Pensemos que durante el siglo XX hemos estado quemando cantidades enormes de carbón, de petróleo, que nos han ido muy bien. Energía barata, mejorar el estado de bienestar, gran desarrollo. Pero en los años 70 los científicos empezaron a advertir que esto liberaba mucho CO2 a la atmósfera, aumentaba el efecto invernadero y podía provocar un calentamiento global de consecuencias imprevisibles. Poco a poco el riesgo se fue confirmando y las Naciones Unidas crearon unas cumbres climáticas anuales para hacer de mediadores entre políticos y científicos. Estos encuentros no resultaron para nada satisfactorios, incluso hubo un sonado fracaso en Copenhague 2009. Hasta diciembre de 2015, que sí que ha habido un avance, para muchos insuficiente, pero que sí que marca el primer gran acuerdo de reducción de emisiones, no vinculantes, pero de reducción de emisiones global. Y por eso estamos en Bonn, en la sede de las Naciones Unidas, para conocer a una de las máximas responsables de este acuerdo histórico, la costarricense Cristiana Figueres. El primer gran acuerdo de reducción de emisiones, no vinculantes, pero de reducción de emisiones global. Y por eso estamos en Bonn, en la sede de las Naciones Unidas, para conocer a una de las máximas responsables de este acuerdo histórico, la costarricense Cristiana Figueres. Yo soy Cristiana Figueres, de origen catalán, y mi sueño es un mundo estable y seguro para nuestros hijos y para las generaciones futuras. ¿Le gusta el fútbol? Me gusta, pero no entiendo absolutamente nada de fútbol. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque con la lucha contra el cambio climático a veces nos da la sensación de que estábamos perdiendo 5-0. Y han marcado 10-0. Y han marcado un gol con el Acuerdo de París. Pero todavía vamos perdiendo 10-1. Sí, es cierto. Además, que eso tiene un impacto que se va acumulando. Cada minuto, cada día, cada semana que nos atrasamos en bajar las emisiones, hay impactos que se van acumulando ahí con nuestra jefa, que es la atmósfera, que es la única jefa que tenemos aquí. Es la que manda. Es la que manda. Y ella nos avisa que todos estos efectos se van acumulando, ¿verdad? Entonces, yo veo sinceramente el Acuerdo de París como una buena y fuerte carta de intención, pero que todavía no ha tenido su efecto en la realidad. Y que ahora lo que tenemos que hacer es redoblar los esfuerzos por implementar lo que hemos prometido para poder llevar esto a la realidad. Claro, la escucho y con muchas otras personas sentimos como que si nos cuentan que esto del cambio climático es realmente tan drástico, quizás se necesita algo más radical. O sea, es radical en la aceleración de la tecnología de fijo. Claro. Aquí vamos a tener un futuro maravilloso, en donde estos edificios que tenemos ahora, que consumen energía, a los cuales les estamos proveyendo de energía a través de cables eléctricos, o sea, yo no he visto nada más anticuado que un cable eléctrico, ¿qué es esa barbaridad? Todos estos edificios, mire la cantidad de superficie que tenemos, cada una de estas superficies debería de estar generando electricidad. El optimismo es importante porque es motivador, pero es verdad que en psicología se habla del optimismo no realista, del unrealistic optimism, a veces puede generar frustración o incluso fracaso. O sea, A mí que no me hablen de optimismo que no es realista, ¿ok? Yo heredé este proceso en el año 2010, después de Copenhague, en donde el humor del mundo frente al cambio climático era completamente desastroso. Estaba en el cesto de la basura. Y yo empecé aquí a darle vuelta a esta cosa y a decir, no. Yo soy Cristiana Figueres, de origen catalán, y mi sueño es un mundo estable y seguro para nuestros hijos y para las generaciones futuras. ¿Le gusta el fútbol?
Me gusta, pero no entiendo absolutamente nada de fútbol. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque con la lucha contra el cambio climático a veces nos da la sensación de que estábamos perdiendo 5-0. Y han 10-0. marcado 10-0. Y han marcado un gol con el Acuerdo de París. Pero todavía vamos perdiendo 10-1. Sí, es cierto. Además, que eso tiene un impacto que se va acumulando. Cada minuto, cada día, cada semana que nos atrasamos en bajar las emisiones, hay impactos que se van acumulando ahí con nuestra jefa, que es la atmósfera, que es la única jefa que es la que tenemos manda. aquí. Es la que manda. Es la que manda. Y ella nos avisa que todos estos efectos se van acumulando, ¿verdad? Entonces, yo veo sinceramente el Acuerdo de París como una buena y fuerte carta de intención, pero que todavía no ha tenido su efecto en la realidad. Y que ahora lo que tenemos que hacer es redoblar los esfuerzos por implementar lo que hemos prometido para poder llevar esto a la realidad. Claro, la escucho y con muchas otras personas sentimos como que si nos cuentan que esto del cambio climático es realmente tan drástico, quizás se necesita algo más radical. O sea, es radical en la aceleración de la tecnología de fijo. Claro. Aquí vamos a tener un futuro maravilloso, en donde estos edificios que tenemos ahora, que consumen energía, a los cuales les estamos proveyendo de energía a través de cables eléctricos, o sea, yo no he visto nada más anticuado que un cable eléctrico, ¿qué es esa barbaridad? Todos estos edificios, mire la cantidad de superficie que tenemos, cada una de estas superficies debería de estar generando electricidad. El optimismo es importante porque es motivador, pero es verdad que en psicología se habla del optimismo no realista, del unrealistic optimism, a veces puede generar frustración o incluso fracaso. O sea, A mí que no me hablen de optimismo que no es realista, ¿ok? Yo heredé este proceso en el año 2010, después de Copenhague, en donde el humor del mundo frente al cambio climático era completamente desastroso. Estaba en el cesto de la basura. Y yo empecé aquí a darle vuelta a esta cosa y a decir, no, un momentito, aquí optimismo, ¿verdad? Porque dígame usted, ¿cuál victoria hemos logrado sin optimismo? No se puede. Pero dependemos tanto de los combustibles fósiles y la demanda energética a nivel mundial no deja de crecer, que da una sensación de no ves por dónde puede haber este cambio aún en una rapidez suficiente como para frenar. Un átomo de helio. Y cuando esto ocurre, la energía que se libera es masiva. El calor y la luz que nos llega del Sol se produce por la fusión de átomos de hidrógeno que se transforman en helio. Siendo aquí en la Tierra el hidrógeno tan abundante y el helio tan inocuo, ¿se podría reproducir a pequeña escala esta reacción, liberando una energía que podría ser materialmente interminable? Esto es lo que están intentando aquí en el ITER. Soy profesor universitario y toda mi vida me han interesado los temas relacionados con la energía. Cuando me pidieron que me embarcara en este proyecto y asumiera cierta responsabilidad, dije que no podía negarme, que tenía que hacer algo para ayudar en este proyecto. El mundo necesita cada vez más energía y una energía limpia. Veamos qué podemos hacer con las tecnologías de fusión. Cuando esté construido, el objetivo final del ITER todavía no es producir energía, ¿verdad? Sí que producirá energía, pero nosotros no la usaremos para generar electricidad. Ah, ok. Se trata de un centro de investigación. Así que más que una central eléctrica, es un experimento para demostrar que la fusión puede ser viable. Sí, exacto. Intentamos aprovechar lo que lleva sucediendo en el Sol y las estrellas durante miles de millones de años. La fusión de los núcleos de hidrógeno. En el Sol se produce por la enorme fuerza de la gravedad, por la masa del Sol. Aquí queremos demostrar que se pueden confinar los núcleos atómicos con magnetismo y forzarlos a fusionarse. Será la primera demostración de que, efectivamente, se puede producir energía de fusión sostenible con este tipo de tecnología. Esto será muy caro. Algunos dicen que a largo plazo las energías renovables estarán mucho más avanzadas. Pero, ¿y si no? ¿Qué hacemos?
Sería un desastre. Porque si se agotan los combustibles fósiles, si quemamos demasiado petróleo y carbón y gas y estropeamos la atmósfera de la Tierra, estaremos perdidos. Es un sistema de precaución en cualquier caso. Por eso, creo que tenemos que demostrar si la fusión está disponible o no. Si lo está, ayudará al mundo a decidir si seguimos adelante o si simplemente confiamos en las energías renovables. Mencionas que este es un proyecto internacional. Sí. En el que participan muchísimos países. 35 países están involucrados ahora. ¿Sería quizás el proyecto científico con mayor participación internacional que jamás se haya hecho? Sí. Ningún país en solitario. Sistema de precaución en cualquier caso. Por eso, creo que tenemos que demostrar si la fusión está disponible o no. Si lo está, ayudará al mundo a decidir si seguimos adelante o si simplemente confiamos en las energías renovables. Mencionas que este es un proyecto internacional. Sí. En el que participan muchísimos países. 35 países están involucrados ahora. ¿Sería quizás el proyecto científico con mayor participación internacional que jamás se haya hecho? Sí. Ningún país en solitario podría desarrollar una instalación como esta y tener todos los recursos científicos, humanos, técnicos, industriales o financieros para lograrlo en una escala de tiempo razonable. ¿Y cómo funciona el ITER? Para empezar, se necesita una cámara de vacío con forma de donut, el tokamak, donde se inyectan apenas 2 gramos de hidrógeno. Este gas es acelerado mediante corrientes eléctricas y campos magnéticos tan poderosos que los núcleos de los átomos de hidrógeno se separan de los electrones y se transforman en un plasma que se va calentando hasta los 150 millones de grados necesarios para alcanzar la fusión de núcleos. En esta fusión se generan átomos de helio y una brutal cantidad de energía que se utiliza para calentar agua, hacer girar una turbina y producir electricidad. No debemos confundir la energía de fusión con la fisión que ocurre en las centrales nucleares de uranio o plutonio radiactivos. Nada que ver. La fusión sería una fuente completamente limpia y segura. Pero vayamos sobre el terreno, hasta el lugar donde se está construyendo el tokamak. Estar en la sala de control cuando se consiga en el ITER la primera producción de energía nuclear realmente sería la justificación del trabajo de mi vida. Yo estuve en la sala de control de JET cuando se consiguió la primera vez la fusión nuclear en la Tierra y sería un buen colofón empezar el doctorado con eso y acabar la vida profesional con el mayor avance que se haya conseguido hasta entonces. No tengo ninguna duda de que lo vamos a conseguir. Esto es donde va a estar el tokamak y espera aquí, tú quédate aquí. ¿Sí? Yo voy para acá. Mira, donde yo voy a estar, aquí, el gas va a estar, el plasma a 300 millones de grados. Y donde estás tú van a estar las bobinas que crean este plasma que están a 3 o 4 grados Kelvin, que es menos 369 grados. Entonces, desde allí hasta aquí se pasa de 10 veces más caliente que el Sol a la temperatura más baja del universo. ¿Solo en esta distancia? Solo en esa distancia. ¿Y el aislante? Pues el aislante es el campo magnético de esos 300... ilimitada de energía es posible. Claro, además lo que yo pienso que si esto demuestra que efectivamente la fusión nuclear es la manera de producir la energía y que funciona, tendremos una situación que la gente verá la energía como nosotros ahora vemos la sal. En la Edad Media hubo guerras por sal. Hoy en día la sal la usas, pero nadie se va a matar por una mina de sal. Mientras que en el siglo XI la gente mataba por una guerra de sal, claro, una mina de sal. Entonces, ese tipo yo creo que puede cambiar el mundo como lo concebimos. La energía puede pasar a ser una cosa que uno necesita, pero no es un problema, no es una fuente de conflicto. No, realmente tiene un potencial transformador enorme. La ciencia y la tecnología son nuestras mejores armas para afrontar el reto energético, pero insuficientes sin un esfuerzo político y social. Yo, una cosa que me preocupa es que detecto que hay cierta fe en la sociedad en que la ciencia llega un momento que me lo resuelva todo. Es decir, parece que hay un problema con el cambio climático, no entendemos, las renovables no me llegan, no sé qué, pero bueno, va a haber aquí un nuevo desarrollo y ya está, problema resuelto. ¿Y no? Yo no creo que haya que contar con eso
como sociedad creo que estamos obligados a no contar con eso. Si llega, bienvenido sea. Yo sí tengo una tendencia tecno-optimista, la reconozco. También miras un poco la perspectiva histórica, cómo ha cambiado el mundo, cómo ha mejorado la ciencia, aspectos como la salud. Y dices, ostras, es que no hay otra. O sea, yo también por construcción y por oficio y por vocación soy tecno-optimista, pero los científicos no somos los dueños de la naturaleza. Hacemos lo que podemos, primero por entenderla y luego por manejar aquellos elementos que entendemos a nuestro beneficio. Entonces, la energía de fusión, la producción masiva, de electricidad a partir de la fusión, puede llegar, pero puede llegar en 10 años, en 10 años estoy seguro de que no, pero puede llegar en 20 o puede llegar en 200. Claro, es que en el futuro, dentro de 200 o 300 años, mirarán al pasado, a nuestra época, y dirán, el siglo XX y XXI fue la era de los combustibles fósiles. Claro, nos podrán recordar de dos maneras. O como los bárbaros que quemaron todo el petróleo hasta dejar un cambio climático que causó efectos muy negativos en el planeta, o como seres inteligentes que se dieron cuenta del problema y supieron parar a tiempo. Sí, yo creo que es posible que nos recuerden de las dos maneras. ¿Ah, sí? Que nos recuerden como una sociedad ávida de energía que causó grandes desastres en el planeta. De hecho, creo que es obvio que ya los hemos causado. Claro, es que ya hemos sido bárbaros. Que ya hemos sido bastante bárbaros, que ya hemos tenido impactos importantes sobre la ecología del planeta, pero quizá, y esa es mi esperanza, también nos recuerden como gente que en su momento supo remediar, al menos aceptablemente, parte del problema que se habían causado. Necesitas una concienciación muy grande que viene de muchos factores. Viene de factores educativos. Ciertamente nuestros hijos ven el cambio climático como un problema mucho más grande del que lo veían nuestros abuelos, y por tanto ellos van a estar más concienciados y van a ser más sensibles a hacer esfuerzos. Entonces, cuando tú tienes energía, digamos, de tipo eólico, el día que el viento no sopla, necesitas enchufar una energía de reserva, claro, que son las centrales de ciclo combinado que tenemos aquí detrás. Lo que me estás diciendo es que en este trilema, si queremos ser menos contaminantes, por fuerza tiene que ser, por lo menos durante un tiempo, más cara. Correcto. Nosotros vivimos una sociedad que está basada en utilizar cantidades ingentes de energía, que es prácticamente gratis. Déjame ponerte un ejemplo muy sencillo. 1 litro de gasolina te cuesta €1, sí, que es menos de lo que te cuesta una botella de agua mineral. Y ese litro de gasolina que te cuesta €1, el 80% son impuestos. O sea, nos hemos acostumbrado a una energía barata. Oye, dentro de las renovables, la eólica ha estado mejorando mucho en los últimos tiempos. La solar va mejorando, pero le queda un gran margen de mejora. Esto es una gran oportunidad, el solar, que en algún momento despegará y dirás, ostras, aquí sí que podemos sacar mucha energía renovable, limpia. No nos olvidemos que la irradiación solar es muy grande. Es decir, nuestro problema con el sol tenemos mucho y hay muchísimas. Si tú te calculas la potencia solar que te llega, digamos, disponible, si fuéramos capaces de aprovecharla tendríamos energía disponible para unos cuantos planetas. Soy Ana y trabajo para tener un futuro bajo en carbono. Trabajo con energías renovables porque pienso que la generación energética debe ser sostenible, debe ser democrática y debe ser más social. Contribuir a la solución y ser parte de la solución. Cuando hablamos de energía solar, todos pensamos en placas fotovoltaicas, una tecnología que mejora constantemente y que ya es muy competitiva. Pero hay otra manera no tan conocida de aprovechar la energía del sol: las centrales solares, donde centenares de espejos reflejan la radiación hacia un mismo punto donde se concentra y transforma en electricidad. Además, en esta central ya están solucionando uno de los grandes problemas de las renovables. Están logrando almacenar energía a gran escala. Es impresionante ver los haces de luz proyectándose hacia la torre central, pero también lo es pensar que esta planta genera suficiente electricidad para abastecer a toda Sevilla. Es impresionante. ¿Cuántos espejos hay aquí? Aquí tienes 624 heliostatos. Y el funcionamiento es que estos espejos reflejan la luz a ese punto que cada vez que intento acercar la mirada me deslumbra. Sí, los espejos reflejan la luz a un receptor, todos concentran su luz en el receptor donde hay un vapor, donde hay agua. Sí. Se convierte en vapor, se calienta y luego se turbina. En realidad lo que estás viendo a partir de ese receptor es como una central térmica normal, donde tienes un ciclo con una turbina de vapor, pero la caldera, en vez de tener una caldera de carbón, lo que tienes la sustituyes por estos espejos. Esta es nuestra caldera. Una de las limitaciones que a veces se habla de la solar es